Buenos días a todos, ¿cómo están? El día de hoy les vamos a hablar sobre el maltrato de género. Primero les queremos contar un poquito sobre qué es, cuáles son las características, las clases de violencia y cuál es el ciclo de la violencia. Bueno, entonces la violencia de género es todo tipo de violencia física o psicológica ejercida contra las personas basadas en su sexo o en su género. Bueno, ¿cuáles son las clases de violencia que existen? Entonces son la violencia física, la psicológica, la sexual, la económica, la patrimonial y la vicaria. Bueno, la violencia física es todo lo que se crea contra nuestro cuerpo, todo lo que nos produce dolor y agresión. Y todo eso se manifiesta en la integridad física que recibimos. La violencia física es sobre todo lo que nos dicen, cómo nos nos hacen sentir humilladas, que no somos capaces de salir adelante. Básicamente todos son con insultos y con palabras de menosprecio. La violencia sexual es todo ese tipo de violencia en la cual una mujer es forzada, o un hombre es llevado a forzar a cabo una actividad de índole sexual, pero contra su voluntad. La violencia económica es cuando la otra persona, que en este caso llamaremos pues como el maltratador, hace una reducción, una privatización de los recursos económicos, manipulándola y tratando de dañar como de lugar su integridad. Bueno, la violencia patrimonial es también pues una violencia psicológica y presenta la usurpación y destrucción de objetos, bienes y propiedades. Bueno, en la violencia social es cuando esa persona que nos maltrata trata de separarnos eh, a nuestras familias, a nuestros hijos, a nuestro entorno social, a nuestros amigos, tratándonos de alejarnos porque cree que somos objeto de su propiedad. Y la violencia vicaria es cuando el agresor intenta destruir a los hijos o a las personas más cercanas para producirse, pues como para producirle la muerte con el fin de dañar o de destruir a su pareja o a sus exparejas. Bueno, la violencia no solamente se produce pues por su pareja obviamente, sino que también es producida por los familiares, por sus hijos, eh, por todo su entorno familiar y también en el ámbito laboral, ya sean compañeros o sean pues sus mismos jefes. Listo. Bueno, ¿cómo sabemos que tenemos como un ciclo de violencia? Bueno, esto es súper importante saberlo porque, porque la sociedad todavía no entiende el tema tan importante que es el maltrato de género y los impactos que en este momento está teniendo este tipo de maltrato, que cada vez va más en aumento. Bueno, entonces el miedo, el ciclo empieza por el miedo. Es como ese miedo de no tener el control sobre la relación, el miedo de pronto salir a buscar ayuda y que vayan a hacer o vayan a tomar represalias. Bueno, las actitudes de las mujeres también eso influye muchísimo en nosotras, en darnos cuenta de si estamos siendo controladas por nuestra pareja y qué tanto estamos haciendo nosotros para que sigan como en esta misma tónica, ¿cierto? Porque nosotros depende si aceptamos o no aceptamos que nos maltraten, ya sea psicológicamente o físicamente. Bueno, la capacidad de asumir el final de la relación, muchas mujeres simplemente no están o no asumen esa responsabilidad de dejar a sus parejas precisamente por el miedo de que la decisión que tomen vaya a terminar, ya sea en la muerte o en golpes o en cosas peores. Los antecedentes del maltrato de familia también tenemos que ver muy bien en el momento de escoger una persona con la que queramos pasar el resto de nuestras vidas, si de pronto en su familia ha habido un antecedente de maltratos, que eso también es importante saberlo, porque si de pronto el papá
de nuestra pareja ha violentado a su madre, pues sería bueno saberlo y tratar como de evitar a toda costa esa relación. Bueno, y las características del maltrato, que básicamente son el miedo, el temor, la baja autoestima y las amenazas para tomar una decisión. Pero simplemente tenemos que ser más conscientes de esto y que no nos dé miedo tomar decisiones. Bueno, los dejo para que nuestros compañeros sigan. Buenas tardes, mi nombre es Rosbely Ramírez. Junto a mis compañeros hemos escogido el tema de violencia de género, ya que es una etapa en la que estamos viviendo, que ahora las mujeres están luchando contra esta violencia, de no ser maltratadas y de tener igualdad sobre decisiones que tomen. En base al trabajo he hecho una intervención donde tuve la oportunidad de conocer 5 mujeres que han vivido este flagelo del maltrato. Con ellas hice la intervención de hablar, de que me contaran sus vivencias y el valor que tuvieron para denunciar. De acuerdo a esto, les he mostrado un video que es relacionado a la problemática, donde se han identificado y de forma responsable me han respondido tal pues las preguntas que he hecho. También hice una encuesta de 5 preguntas donde ellas me responden con claridad el tema. Una sopa de letras dándole a conocer los diferentes tipos de violencia que existen. El objetivo de este trabajo es darles a conocer que hay soluciones, que hay otras salidas, hay un acompañamiento psicológico para que ellas puedan sobrellevar esa problemática, también un acompañamiento donde ellas pueden ir y exponer el caso el caso que sea. Hola, mi nombre es Fernanda Morales. Como les venía contando a mis compañeros, hemos escogido un tema muy importante que es el maltrato de género y nos centramos en el maltrato hacia las mujeres, ya que de alguna u otra manera las mujeres han sido muy vulnerables frente a dicha problemática. Decidimos intervenir en la ciudad de Bogotá con 5 mujeres en las cuales se les mostró un video informativo. Después se hizo una sopa de letras y para finalizar se realizó una encuesta. Dando como resultado esto, dándole las herramientas y la información, las armas a dichas mujeres para que de cierta manera no permitan más el maltrato de ninguna persona, dándole las herramientas y la información para que tengan cómo defenderse y cómo identificar los diferentes maltratos que hay. Porque cuando nosotros hablamos de maltratos, solamente pensamos en los golpes, cuando de por sí el maltrato va mucho más allá, cuando el maltrato no solamente son los golpes, sino también con las palabras. Entonces, como les venía diciendo, de esta manera fue nuestra intervención con estas mujeres. Compañeros, un saludo. Mi nombre es Luis Eduardo Clavijo y en esta oportunidad vengo a compartirles los resultados y conclusiones del tema de violencia de género. Justamente, y para entrar, analizaremos tres preguntas de la encuesta que se realizó, para lo cual pues en la primera de ellas nos preguntan qué tan importante es la violencia de género en la sociedad.
Allí podríamos sorprendernos con el resultado, pues el 60% de las mujeres encuestadas dijo que es leve. Y aunque hoy en día el tema cobra demasiada importancia en el ámbito social, sorprende que las mismas mujeres pues no se la den. De algún modo se percibe cierta tendencia a aminorar el tema, y podríamos decir que es por la misma cultura machista infundada. La segunda pregunta que analizaremos es: ¿cuándo cree que empieza la violencia? Si en el noviazgo, en el matrimonio o tras tener hijos. Allí el resultado se da mayoritario en la etapa del noviazgo. Podríamos decir que al tener cierta conciencia de ello, podríamos frenar consecuencias derivadas de esa misma violencia, justamente cuando se pueda identificar acciones o comportamientos tendientes a la agresión. La tercera pregunta sería si ha acudido a alguna entidad o a alguna persona cuando se es víctima. Allí el resultado es igualmente el 60%. Y aunque nuestro muestreo puede ser pequeño, si sigue esa tendencia, podríamos percibir que existe cierta tolerancia a la violencia o al maltrato. ¿Por qué? Pues es muy difícil entrar a la realidad de una mujer que sufre esta situación o estas realidades. Pero sí es claro que se podría identificar ciertas razones para no hacerlo. Uno, podría ser esa ambivalencia que se podría dar hacia el agresor por miedo y a la vez de aprecio o afecto, y tendencia a defenderlo y a justificarlo. Por miedo al que dirán, por miedo a asumir nuevas responsabilidades, a tener sentimientos obviamente de confusión y a tener ese apego o esa necesidad de creer que se necesita estar junto al agresor. Así las cosas, entendemos que prácticamente el resultado o el balance del ejercicio es positivo, pues logramos nuestro cometido, donde buscamos claramente concienciar a un grupo de mujeres, incluso darles herramientas para que puedan identificar y no ser víctimas de este flagelo. Justamente cuando creemos que el tema es relevante, no se le da la importancia que tiene hasta el hecho de tener la consecuencia. Es decir, hasta tener la acción reprochable.
Es por esto que se necesitan, y como conclusión, mayor difusión de campañas y actividades de promoción enfática. Es decir, queremos llegar a esta prueba, aunque se hace con un número reducido de personas, sería importantísimo llevarlo a grandes rasgos. Concienciar a comunidades en general, primero, obviamente a las mujeres para que se den cuenta de esta situación, y después enfocado en hombres, pues serían con ellos donde se origina el agravio. Más sensibilización de talleres como este, pues entre más sepamos y nos capacitemos, mayores herramientas tendrán las mujeres para defender su posición. El fortalecimiento del tema en metodologías educativas y formativas es indispensable. Lo que se busca es la igualdad de género. Más de igualdad, debemos entender que hay que aceptarlas, quererlas y sobre todo respetarlas. Hasta luego.